para ser paralelas. Cada una comienza con el rey de Persia siendo movido por Dios para enviar al líder a Jerusalén, ofreciéndole recursos y apoyo. Y luego, cada líder encuentra oposición a sus esfuerzos, la cual cada uno vence, pero de manera que en cada una de las tres partes se produce un extraño anticlímax. Regresemos un poco y veamos cómo todo encaja en su lugar. La historia comienza con un decreto de Ciro, el rey de Persia, quien es movido por Dios para permitir que los exiliados regresen a Jerusalén y reconstruyan el templo. Y el autor dice que esto cumple una promesa hecha por el profeta Jeremías, que los exiliados regresarían un día a Jerusalén. Ahora, este cumplimiento debería despertar nuestra esperanza en muchas de las otras promesas proféticas, en el sentido de que el exilio no era el final de la historia. Tenemos la esperanza de un futuro rey mesiánico del linaje de David. Tenemos la esperanza de un templo reconstruido en el que la presencia de Dios morará con su pueblo. La esperanza de que el reino de Dios vendrá sobre todas las naciones y traerá su bendición, como Él le prometió a Abraham. Y así, con todas estas esperanzas en mente, leemos la historia de Zorobabel. Su nombre significa plantado en Babilonia. Él representa a la generación nacida en la cautividad de Babilonia y él dirige a un grupo de israelitas en su regreso a Jerusalén. Después de que se asientan ahí, ellos reconstruyen el altar para ofrecer sacrificios y después el templo mismo. La ceremonia para poner los fundamentos y la dedicación final del templo son momentos claves. Las historias pasadas del tabernáculo y de la dedicación del templo deberían estar en nuestras mentes. Este es el momento en el que la ardiente nube de la presencia de Dios debería descender. Él está morando con su pueblo y no sucede. Así que, aunque algunos están felices por este nuevo templo, los ancianos que habían visto el anterior templo de Salomón lloran con angustia. No se parece nada a su glorioso pasado o a sus esperanzas para el futuro. Y es aquí donde tenemos la primera historia de oposición, y es muy extraña. Los nietos de los israelitas que no fueron llevados al exilio habían vivido en Jerusalén todo este tiempo y vienen a ofrecer ayuda para la reconstrucción del templo. Y Zorobabel se niega. Dice, ustedes no tienen parte en nuestro templo. Y esto, por supuesto, genera un conflicto, el cual Zorobabel vence. Pero es muy extraño porque los profetas habían visualizado que las tribus de Israel se unirían junto con todas las naciones para participar en la adoración al Dios de Israel cuando el reino finalmente llegara. Así que este es un momento anticlimático, por no decir más. En la siguiente sección nos adelantamos unos 60 años y conocemos a Esdras. Él es un líder entre los israelitas exiliados en Babilonia. Es un erudito en la Torá y un maestro, así que es nombrado por Artajerjes, el rey de Persia, para guiar a otro grupo de personas de regreso a Jerusalén. Y Esdras quiere traer una renovación espiritual y social dentro del pueblo. Nuestras esperanzas se elevan y de nuevo llegamos a un momento anticlimático en la historia. Esdras descubre que muchos de los israelitas exiliados que habían regresado se habían casado con personas no exiliadas que permanecieron viviendo en Jerusalén. Algunos no eran israelitas y es casi seguro que otros sí lo eran. Esdras luego apela a los mandamientos de la Torá, en el sentido de que Israel debía ser santo y separado de los antiguos cananeos. Y luego dice que las personas viviendo alrededor de Jerusalén son como los cananeos. Ellos van a corromper a los exiliados. Así que Esdras ofrece una muy conmovedora oración de arrepentimiento. Pero luego, él reúne a todos los líderes y promulga un decreto de divorcio que dice que todos esos matrimonios deben ser anulados y las mujeres y los niños expulsados. Y luego, el decreto solo se cumple parcialmente. Se nos da una lista de algunos de los hombres que se divorciaron de sus mujeres. La historia es muy extraña por varias razones. Primero que nada, Dios nunca ordenó a Esdras que hiciera esto. Fueron los líderes de Jerusalén quienes llevaron a Esdras a hacer el decreto. Segundo, el profeta contemporáneo ora y obtiene permiso del rey persa Artajerjes para ir y reconstruir los muros. El rey incluso le da una escolta armada y muchos recursos. Así que después de llegar a Jerusalén, comienza el proyecto de construcción y también se enfrenta a oposición por parte de las personas que ya habían estado viviendo en Jerusalén. Una vez más, nos enfrentamos a una tensión en la historia.
El profeta contemporáneo Zacarías dijo que la nueva Jerusalén del reino de Dios sería una ciudad sin muros, que la presencia de Dios la rodearía, que personas de todas las naciones vendrían y se unirían al pueblo del pacto. Pero Nehemías parece operar con una visión contraria. Él les informa a las personas que rodean a Jerusalén que no tienen parte en Jerusalén, y esto, por supuesto, los mueve a hostilidad. Así que aunque Nehemías cumple su visión para la ciudad con integridad y valor, ellos tienen que construir la ciudad con guardias armados protegiéndolos. Y nos preguntamos, ¿podría todo este conflicto haber sido manejado de otra manera? Y todo esto nos lleva a la conclusión del libro en dos movimientos, primero positivo y luego negativo. Esdras y Nehemías combinan sus esfuerzos para traer una renovación espiritual entre el pueblo. Ellos reúnen a todos los exiliados para un festival y enseñan y leen la Torá a todo el pueblo durante 7 días. Y luego celebran la antigua fiesta de los tabernáculos para recordar la fidelidad de Dios en el Éxodo y los viajes en el desierto. Y confiesan sus pecados y se comprometen a renovar el pacto y a seguir todos los mandamientos de la Torá. Y terminan con una gran celebración sobre el templo y los muros de Jerusalén. Y pensaríamos que este es el momento decisivo, pero no lo es. El libro termina en una nota completamente deprimente. Nehemías da un paseo por la ciudad y descubre que el pueblo no ha estado cumpliendo sus votos del pacto. La obra de Zorobabel está deshecha, ya que él se encuentra con el templo en descuido y siendo administrado por un conjunto de gente que no está calificada. Luego descubre que el trabajo de Esdras ha sido comprometido. Encuentra a todos violando la Torá, a personas trabajando en el día de reposo. E incluso su propio trabajo en los muros está en juego porque las personas están poniendo mercados alrededor de los muros de Jerusalén y trabajando en el día de reposo. Y Nehemías desata un alboroto, golpea a las personas, les tira el cabello y les grita: «Obedezcan los mandamientos de la Torá». Y sus últimas palabras son una oración para que Dios lo recuerde y que por lo menos Él hizo el intento. Y así termina el libro. Quiero decir, es muy extraño, pero nos hemos preparado para esto, ¿no? Estos momentos anticlimáticos han sido entretejidos intencionalmente en el diseño del libro. Así que nos hace preguntarnos, ¿qué podría contribuir este libro a la narrativa de la Biblia? Bueno, recuerda, el libro empezó elevando nuestra esperanza en las promesas proféticas acerca del Mesías, el templo y el reino de Dios. Y luego no sucede nada de eso. Así que aunque Israel está de vuelta en la tierra, no parece que su estado espiritual anterior al exilio haya cambiado. Y aunque Esdras y Nehemías hacen lo mejor que pueden, sus reformas políticas y sociales entre el pueblo no abordan los problemas centrales de los corazones. Así que el libro está apuntado a la misma necesidad que resaltaron los profetas Jeremías y Ezequiel. Lo que el pueblo de Dios necesita es una transformación integral de sus corazones para que puedan amar y obedecer a su Dios. Y sí, el libro termina con una decepción, pero te obliga a seguir leyendo los libros proféticos y de sabiduría para descubrir qué es lo que Dios hará para cumplir sus grandes promesas de pacto. Pero por ahora, de eso tratan los libros de Esdras y Nehemías. Precioso, ¿verdad? La prédica de hoy se llama Reedificando los muros. ¿Y qué podemos nosotros aprender de Nehemías? Muchísimo. Nehemías es uno de mis líderes favoritos. Cuando yo llegue al cielo lo voy a buscar de una vez, aparte de otras personas. Pero ¿dónde está Nehemías? Nehemías me enseña tantas cosas. Nosotros le presento este video para que ustedes vieran una panorámica. Les voy a hablar de Esdras. Esdras fue un sacerdote y un escriba. Nehemías fue un laico, una persona que no tenía cargos eclesiásticos. Esdras tenía el trabajo de reedificar el templo, el segundo templo. Y eso permitió a los judíos restaurar su adoración y su identidad con el pueblo de Dios. Sin embargo, Nehemías tenía que reedificar el muro. Y el muro era algo físico, significaba protección, pero también era para el establecimiento judío. Entonces, en Esdras vemos el aspecto religioso, en Nehemías vamos a ver el aspecto político. Nehemías tenía un cargo importante, él era copero del rey, él trabajaba en la corte del rey Artajerjes. El trabajito de Nehemías no era fácil. El trabajito de Nehemías, él tenía que probar la comida del rey.
Y si la comida estaba mala o envenenada, pues él podía morir. ¿Cuántos les gustaría ese trabajito? ¿Mm? Ganaba un buen cheque, pero el trabajito no era fácil. Sin embargo, él trabajaba ahí, lo hacía con mucho decoro y hacía su trabajo muy bien. Y yo quiero que ustedes saquen, ustedes recibieron un bosquejo, vamos a ir leyendo, vamos a ir llenando los espacios en blanco, van a escuchar lecturas bíblicas y también les voy a hacer preguntas a ustedes. Dice, el libro de Nehemías es una historia de fe, de liderazgo y de fidelidad. En un tiempo de ruinas, desánimo, se levanta el líder de Nehemías para dirigir el pueblo a reconstruir, la primera rayita, reconstruir los muros de Jerusalén. ¿Qué aprendemos nosotros del libro de Nehemías? ¿Qué aprendizaje tenemos? Voy a ir por los capítulos. Son 11 capítulos, pero hoy le vamos a hablar de 5. Y si usted tiene el tiempo en esta semana, que todavía estamos en ayuno, léase aunque sea un capítulo por día. Háblele al Señor y usted verá lo que el Señor le va a mostrar. En el capítulo 1 aprendemos que la oración es una forma de buscar a Dios. La fe y la acción son necesarias y van conectadas. El siguiente. Entonces vamos a escuchar la lectura de Nehemías 1 del 5 al 11. Yo quiero que la escuchen. Le dije, Señor Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que le aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, estatutos y leyes que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Recuerda, te suplico, lo que dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes son fieles, yo los dispersaré entre las naciones. Pero si se vuelven a mí, obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar que escoja como residencia de mi nombre. Ellos son tus siervos y tu pueblo, el cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor de este hombre. En aquel tiempo yo era copero del rey. Bien. Nehemías está hablando a su pueblo, pero yo quiero que hagamos un paralelismo. Todo lo que está haciendo Nehemías acontece también en la vida de nosotros. Lo primero que él hizo fue buscarlo en oración. Cuando nosotros venimos en oración, hay algo que se desata. Porque si usted quiere ver bendición en su vida, comience a arrepentirse. Comience a conectarse con Dios. Siempre hay algo que nosotros podemos mejorar. Entonces Nehemías viene delante del Señor y le pide esa gracia. Y le pide perdón al Señor, le pide perdón por su gente. Es un ejemplo para nosotros, siempre pedir perdón por nuestros ancestros, por nosotros. Señor, mira, hay áreas que tal vez ellos no pudieron hacer, no tuvieron el conocimiento, porque todo eso recae sobre nosotros. En este momento él está pidiendo perdón por su pueblo. Y vamos a ver en el capítulo 2, en su bosquejo, dice capítulo 2, Nehemías pidió ayuda a otros cuando lo necesitaba. Dios, segunda rayita, trabaja a través de cualquier persona, hasta de personas paganas, y puede proveer de forma inesperada. La fe no es sustituta de la planeación. Cuando trabajamos para Dios, aparecerá la oposición. Eso es lo que recoge el capítulo 2. Por eso voy por capítulo. Yo quiero que oigan ahora el siguiente. La lectura que dice de qué pasó en el capítulo 2. La lectura de Nehemías 2 del 2 al 10.
preguntó: ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te está causando dolor. Yo sentí mucho miedo y respondí al rey: que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis antepasados se halla en ruinas, con sus puertas consumidas por el fuego? ¿Qué quieres que haga?, preguntó el rey. Así que oré a Dios del cielo y respondí: si a su majestad le parece bien y este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis antepasados. ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo regresarás?, me preguntó el rey, que tenía a la reina sentada a su lado. En cuanto propuse un plazo, el rey aceptó enviarme. Entonces añadí: si al rey le parece bien, ruego a usted que me envíe cartas a los gobernantes del oeste del río Éufrates para que me den vía libre y yo pueda llegar a Judá. Y por favor, ordene a su guardabosques, Asaf, que me dé madera para reparar las puertas de la ciudad que están junto al templo, la muralla de la ciudad y la casa donde he de vivir. El rey accedió a mi petición porque Dios estaba actuando a mi favor. Cuando me presenté ante los gobernadores del oeste del río Éufrates, entregué las cartas del rey. Además, el rey había ordenado que me escoltaran oficiales del ejército y de la caballería. Pero al oír que alguien había llegado a ayudar a los israelitas, Sanbalat, el horonita, y Tobías, el siervo amonita, se disgustaron mucho. Entonces, ¿qué vemos aquí? Si pudieron escuchar la historia. Él está trabajando de lo más bien, pero en su semblante hay tristeza. El rey, su jefe, está notando que está triste y le dice: algo te pasa. Y tenía a la reina ahí al lado, es decir, que se pusieron de acuerdo con una mirada, como hacen los esposos, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí están casados y saben que una mirada lo dice todo? Se pusieron de acuerdo. Entonces, él le explica lo que le está pasando en su ciudad y que él quisiera ir. Ellos se miran y dicen: no, está bien, lo van a ayudar. Pero ¿qué pasó antes en el capítulo 1? ¿Qué hizo Nehemías? ¿Qué yo dije que hizo Nehemías? Oró. Y cuando nosotros oramos, buscamos el favor de Dios. Y cuando nosotros oramos por una causa así tan noble, el corazón de Dios se conecta al de nosotros. Y nosotros comenzamos a entender qué es lo que Dios quiere hacer en eso. El ego se queda a un lado y entra lo que Dios quiere hacer con nosotros. Nosotros como instrumentos comenzamos a entender: wow, Dios tiene todo el poder. Yo simplemente voy a mover 2 o 3 fichas. Yo voy a ser un facilitador. Entonces, cuando él se presenta delante del rey, que es pagano, que no es cristiano, que no entiende nada, encuentra una gracia que ya fue dada por ese corazón que lo que quiere es hacer las cosas bien para Dios. Que no estaba buscando enorgullecerse por ese hecho, que no estaba buscando para yo poner en mi resumen que hice esto como líder, sino para ser un líder para Dios. ¿Ven cómo trabaja la palabra? ¿Ven cómo trabaja cuando nosotros hacemos las cosas buscando el rostro de Dios? Entonces fue muy sabio. Yo digo que Nehemías fue muy sabio porque y él sabe la posición y dice: pero este también es un rey de influencia. Yo no solamente le voy a pedir favores, permiso, yo le voy a pedir, bueno, si usted puede, si usted sigue leyendo en el capítulo, le dice: hay una persona en el bosque, un guardabosque, que yo necesito que me busque madera, yo necesito ciertas cartas. Y comenzó a decir todo lo que necesitaba y le fue concedido. Cuando tenemos esa gracia, cuando podemos hacer esas cosas correctas, Dios abre todo eso para nosotros. En el capítulo 3, yo le estoy resumiendo por capítulos, pero yo quiero que ustedes lo lean. En el capítulo 3, en su bosquejo, dice, nos muestra la repartición de los trabajos y las reconstrucciones de las puertas, tramos, muralla,
nos enseña que los creyentes debemos trabajar en equipo. Primera rayita es repartición, segunda en equipo, para lograr objetivos. La manera en que se planifica y ejecuta el trabajo es importante. Ahí en ese capítulo 3 dice que entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y reedificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y le levantaron sus puertas hasta la torre de Emea. Entonces Nehemías fue repartiendo así: a ti te toca desde aquí hasta aquí, a usted otro de aquí hasta acá. Y cada persona tenía un área específica a su cargo, de manera que la gente no se sobrecargaba, de manera que podían seguir en sus asuntos, pero hacer eso para el Señor. De manera que él pudo escoger personas según su habilidad, porque uno escoge a la persona, no es porque tú eres mi favorito y porque yo te quiero más, por las habilidades. Y el Señor le iba mostrando. Ya él se había ganado el corazón del pueblo. Vamos a trabajar juntos, vamos a hacer esto para el Señor. Y ellos estaban contentos y comenzaron su trabajo. Pero ¿cuántos no sabemos que cuando nosotros empezamos a hacer una obra para el Señor, viene la oposición? Siempre van a venir. En esta historia se llama Sanbalat y Tobías. Así que cuando usted tenga una oposición en su vida, siempre recuerde esta historia. En su bosquejo, en el capítulo 4, dice: se obstaculiza la construcción. La oposición es una prueba de que se debe enfrentar, gracias, para crecer, y que la fe se demuestra con acciones, dice la primera rayita. Nehemías y el pueblo de Israel se enfrentan a la oposición de sus enemigos para reconstruir los muros de Jerusalén. Los enemigos conspiran para atacar a Jerusalén y causar disturbios. La primera rayita ahí es acciones, y ahí seguimos con el versículo que está en la pantalla. Nehemías 4:1 dice: cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo y se burló de los judíos. Nehemías 4:3 dice: y Tobías, que era el otro, el amonita, que estaba junto a él, añadió: hasta una zorra, si se sube en ese montón de piedras, la echa abajo. Eso se llama bullying. Si están en este tiempo, le ponen bullying. ¿Cuántos de nosotros pasamos bullying y nunca pasó nada en aquellos tiempos? Pero en esto, estos dos tenían la tarea constante de venir a decir cosas negativas. Y cuando tú estás trabajando, y estás trabajando positivamente, y estás viendo la meta y la visión que ya Nehemías le había plantado a ella, porque él hizo meta, planificación, visión. Mire lo que vamos a lograr, mira cómo el pueblo va a reedificar todo, mira cómo esto físico nos va a llevar a nosotros a adorar. Todo eso estaba en juego, toda esa gente estaba contenta. Pero ¿por qué tuvo que venir la oposición? ¿Quién sabe? ¿Quién es la oposición? El enemigo. ¿Por qué el enemigo no quería que ellos se unieran a reedificar, a adorar a Dios y hacer todas esas cosas? ¿Por qué? Iban a estar unidos, iban a obrar. A Satanás no le interesa eso, porque si tú no adoras al Señor, uno no se da cuenta, pero uno lo está adorando a Él, porque no estamos haciendo lo que el Señor quiere. Entonces uno se queda como en babia, decimos nosotros en mi país. Y eso es lo que Él quiere, llevarnos a un plató, a algo neutro, a que no esté pasando nada en nuestra vida, a que nosotros simplemente vivamos así un día a la vez y que no haya una visión. Eso es lo que Él quiere. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a llevarle la contraria. En el capítulo 5, ya voy bajando, dice que enseña que los conflictos internos pueden detener la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. También que los pecados personales del pueblo pueden ser la verdadera lucha para un líder. Aquí, entre el 4 y el 5, déjame mostrarte algo. En el 4 dice que habían precauciones contra los enemigos. Sanbalat y Tobías estaban activos. El pueblo estaba trabajando. Imagínate, el pueblo está trabajando físicamente, está trabajando todo el mundo, y hay dos que están negativamente sembrando.
Estos dos le siembran al pueblo unos agentes internos y unos agentes externos. El externo es el que usted ve. Oye, hasta una zorra se cae de ahí. Y ustedes van a terminar eso. ¿Y quién le dijo que hiciera eso? Y si tú lees el capítulo, hay muchas interrogantes, pero ellos están externos ahí, molestando el trabajo de la obra. Pero el interno es el que se queda en tu cerebro y en el mío. ¿Será verdad que yo estoy edificando esto? ¿Será verdad que esto vale la pena? Pues yo no estoy viendo nada. A mí no me están pagando nada. Pues yo no he visto eso. En otros sitios se está haciendo otra cosa. Mejor yo me voy a como yo estaba antes. Y todo eso interno te debilita y debilita la fe. Entonces Satanás tiene que usar gente así para que nosotros internamente y externamente nos debilitemos y la obra se caiga. Así pasa también en nuestro tiempo, porque acuérdate que es como un simbolismo con nosotros en la iglesia. Quisiéramos que todo el mundo estuviera envuelto, que todo el mundo tuviera un compromiso. Así como Nehemías, un pedacito de la muralla yo te doy. Mira, hay una escuela dominical un solo domingo al mes. Mira, hay mucho trabajo de producción que siempre son los mismos que lo están haciendo. Es una vez al mes o una vez cada 2 meses si puedes. Te doy ese pedacito de muralla para que tú puedas construir todo, seas parte de la visión de todo eso. A unos les toca predicar, a otros les toca hacer todo eso, pero no puedo predicar si eso no está hecho. A otros les toca cantar y llevarnos a la presencia de Dios. Porque si no nos llevamos a la presencia de Dios, ¿qué? ¿Cómo vamos a empezar la iglesia? Otros están cuidando a los niños y dándole clase y alimentando su fe mientras usted está aquí. Otros trabajan en la semana duro en la oficina para que un boletín le llegue a usted de una manera bonita, ordenada, precisa. Hay otros que están allá en la puerta con mujeres. Hay otros que son otros sacerdotes que están ahí, que lamentablemente le digo, a veces yo lo tengo que aplaudir porque uno no sabe con qué temperamento o con qué forma puede venir una gente de la calle y me les habla mal. Sin embargo, ellos siempre tienen una sonrisa. Y ellos siempre están dispuestos y ellos no faltan. Y ellos siempre están ahí pendientes de todo y son la primera cara de la iglesia. Entonces, imagínate a Nehemías repartiendo cada pedacito de la muralla. Tuvo que involucrar a mucha gente. Imagínate también eso cuando vienen y nos atacan. Y cómo la gente se desanima. Imagínate esta semana en mi casa. Fue triste. Pero nosotros seguimos trabajando. Porque nos da una fuerza el venir, el verlos ustedes, palabras de ánimo que nos dieron. Pero uno sabe que hay una tristeza. Y uno va a saber que eso interno no nos va a poder vencer. Porque siempre van a haber situaciones. Pero si estamos unidos, vamos a poder vencer. Entonces, los ataques y las precauciones con los enemigos siempre van a venir, siempre van a venir. Sin embargo, Nehemías encontró que ya había conflicto en el pueblo, que estaban abusando de su gente, que tenían hasta que vender sus terrenos, que tenían que dar sus hijos por comida, una serie de cosas, pero también encontró que habían ciertos pecados, ciertos problemas que estaban obstaculizando la visión. Entonces, si nosotros todos estamos en la misma página, pues mira, vamos a llegar lejos. Pero si hay algo que retiene esto es cuando no somos sinceros, cuando no nos arrepentimos, cuando no somos vulnerables, cuando no hablamos las cosas. Aquí hay muchos hermanos, no quieres hablar con este porque no lo conoces bien, pero hay otro. Hay otra pastora que está preparada también. Hay líderes también que están súper preparados. El punto es que estemos todos en la misma página. El punto es que todos nos arrepintamos. El punto es que ver, ¿y cuál es la visión? ¿Y qué yo puedo hacer? ¿Cuál es el pedacito de mi muralla que yo puedo hacer? ¿Cuál es el tramo? Porque hay algunos que pusieron los goznes. Tú sabes, el gozne es algo pequeño, pero abre una puerta. ¿Qué es lo pequeño que yo puedo hacer? Que se vería pequeño aquí, pero es grande, porque eso le sirve a uno. Y el Señor, cuando esté pasando revista, Él va a ver cuál fue el pedacito que a ti te tocó. ¿Cuál fue la puerta que a ti te tocó? Porque la hiciste excelentemente. Nunca te vi quejándote. Veía que siempre llegabas temprano, que ayudabas a Eliezer, que le daba la mano a Julio, que estabas ahí. Y de ahí es que viene cómo el Señor nos va a premiar. Inclusive cuando nosotros estamos trabajando, como Nehemías está trabajando ahí como copero del rey.
Imagínate que un día le hubieran puesto un venenito, pero no pasó, pero él se arriesgaba, pero el Señor lo estaba preparando para algo grande. Y le estaba dando las conexiones, muchas conexiones van a salir de aquí, tal vez de algo que usted va a hacer en la vida. Pero mientras usted esté aquí, es bueno que nos involucremos para que comiencen nuestras habilidades a crecer y a aprender para esa tarea que Dios le tiene a usted. Así hizo Nehemías, así yo lo veo. Nehemías 5:10 dice: mis hermanos y mis criadas, hasta yo mismo, le hemos prestado dinero y trigo, pero ahora quitémosles esta carga de encima. Y Nehemías se mantenía constantemente, los reprendía, les decía cuando se equivocaban, pero los motivaba todo el tiempo y los ayudaba. Vamos juntos, vamos a hacer eso. Y si lees el libro vas a ver como en nuestra vida que hay personas que nos desaniman, que hay situaciones que nos desaniman, pero que también el Señor nos manda personas vitaminas, se llaman, que siempre nos dan la energía para seguir adelante. Yo no sé en tu vida, pero en la vida de cada persona va a haber obstáculos. La historia de Nehemías no solamente para construir un muro, no es solamente un ladrillo, también habla de restaurar la identidad y la relación con Dios. El Señor tiene algo específico para ti y para mí. El Señor tiene tiempos. A Esdras le tocó su tiempo, a Zorobabel el suyo, a Nehemías el suyo. Pero que a ti el tuyo, a mí el tuyo. Pero que cuando nos toque el de nosotros, sea maravilloso. Porque nosotros tenemos tantos recursos ahora que esa gente no tuvieron. Que el Señor nos encuentre a diario de rodillas. Nehemías ayunó, dice: yo ayuné porque yo sabía que iba a encontrar fuerza ahí. Yo rasgué mi vestido, yo ayuné porque yo quiero esto. El Señor me lo puso en el corazón y lo terminó. Y lo vamos a ver la semana que viene cómo Él seguir. Quizás hay muros que hay que levantar en nuestras vidas. Ya ustedes saben por qué ellos tenían que levantar los muros. Hay muros que tú y yo tenemos que levantar. Y te voy a dar una lista. Tal vez hay muros para reconstruir una relación matrimonial que está rota. Y los muros sirven de protección. Tal vez para una relación familiar que estuvo rota. Tal vez usted se vio en el trabajo con un problema financiero o con un problema donde piensan que usted robó o algo y usted tiene que levantar su moral, esos muros de la moral. Tal vez un problema con un hijo que se le ha ido de la casa. O tal vez con su esposa que no está bien y usted tiene que hacer una visión y una planificación y levantar ciertos muros con el Señor. Hay muchos muros que levantar. Y quizás esta es la oportunidad para que usted lo vea desde ese punto de vista al libro de Nehemías. ¿Qué muros voy a levantar en mi vida? Son muros de honestidad, son muros de disciplina de leer la palabra, son muros tal vez de hablar la verdad. Me gusta que aquí hacemos un bosquejo que dice que ayunemos de enojos y veamos que hay paciencia, algo así. Ayunas de criticar y ve que Cristo mora en el otro. Tal vez son esas murallas que nosotros tenemos que levantar durante este tiempo de ayuno. Ay, que yo no tengo deseo de hacer nada, me quiero ir para otro estado donde hace más calor. Muy bueno, pero quizás aquí tú quieres levantar ese muro. Cuando yo llegué aquí, imagínate, yo vine de República Dominicana, el calor. Cuando yo llegué aquí, yo llegué embarazada. Yo decía: ay, Padre, en agosto, cuando entró ese frío, yo dije: ¿qué es esto? Y mi esposo me relajaba y me decía: la gente da luz aquí también. Y yo: ay, yo sé, pero esto es demasiado frío. Cuando yo pasé el primer invierno, yo le dije al Señor: ¿y por qué tú no nos llamaste a California? Y comencé a enlistarle todos los estados que eran calientes. Nunca me respondió. Con el paso yo entendí que era aquí. Y que no era como a mí me gustaba y que no era mi confort, que no era lo que yo me sentía cómoda. Y ya ahora, después de 33 años en este pueblo, ¿verdad? Una persona nos dio una profecía que nosotros no quisimos recibir y nos dijo: ustedes están sembrados en este pueblo como estaca. Yo: ¿con qué? Eso fue el primer año. Bueno, pues se le dio la profecía porque son 33 años. Y ya ahora en el invierno yo salgo radiante de mi trabajo diciendo: el frío es mental, el frío es mental.
el frío es mental. Un día se me quedó la cachucha y todo en el carro y presté el carro y llegué a mi casa con la nariz roja y los dedos morados. Y dije, yo no sé si es mental, pero yo voy a pensar en Punta Cana y así ya la paso, ya no me quejo. Yo salgo ese frío y estoy pensando que estoy entrando los pies en la playa mía de mi casa, pero no me quejo, porque ya no estoy pensando en mi confort, en lo que a mí me hace cómoda, en lo que a mí me gusta, sino en la visión que Dios tenía para mi esposo. Ya el frío lo dejo a un lado y veo qué tengo que construir. Ahí me empecé a ver que yo tenía que levantar algunos muros en mi casa y en mi vida. Y así yo te invito a que tú reflexiones. ¿Qué muros usted tiene que levantar hoy? Piénselo. Hay muros de hablar mejor, de no criticar. Hay muros de disciplina. Eso siempre nos hacen falta. Tal vez de hacer ejercicios. Tal vez de confiar más en el Señor y menos en lo que uno oye en las redes. ¿Qué otros muros usted cree que podemos edificar? ¿Me pueden dar más ideas? ¿El de qué? El de hábitos, hábitos buenos. Más. Se quedaron calladitos. No entendieron lo de los muros. No chismear, muy bueno. No chismear. Usted le dice al Señor, pon un centinela que es un watchman. Pon un guardia, un centinela en mis labios. Cuando yo vaya a hablar así, pongo un zipper. Muérdeme la lengua. Diga calladito, me veo más bonito. Y eso lo ayuda. ¿Qué otras cosas podemos edificar en nuestra vida? Compromiso. Señor, ayúdame a no perder tanto tiempo. Se me va el día en hacer cosas y no me doy cuenta. Quiero hacer un compromiso. Santidad. Señor, ¿qué cosas me están alejando de ti? Estoy viendo algo en las redes que... Usted se fija en las redes que uno comienza a ver una cosa y uno va subiendo y se le va el tiempo. Da una seguidilla si uno no se frena. Y si son los chats que te quieren meter como en 1000 chats, hay que sacarse de alguno. Señor, ayúdame a mantenerme santo, a apartarme de lo malo. Quizás estoy en algún vicio, fumando, bebiendo y todo eso. Señor, yo no quiero eso. Exacto. No volver a ese lugar donde usted hacía cosas que no eran agradables. ¿Sabe que en el mismo libro de Nehemías dice ahí, en la Biblia usa esta frase, se sacudió el polvo, es decir, dejó eso atrás, ya eso terminó ahí. Y usted puede hacer un compromiso con usted. Señor, yo hago un compromiso contigo. Tú y yo a ese lugar no vuelvo. Me sacudo el polvo de ahí. Eso no es bueno para mi vida. Lo saco de mi vida. No tiene lugar ni suerte. Ahora voy a ir a otros lugares porque hay que sustituir ese lugar por otro. Ahora yo voy a ir a otros lugares que son de más bendición. Ahora me voy a reunir con personas que me hablan de santidad, que me hablan cosas buenas, que me suman y no me restan. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo? Y yo insisto, ¿tú sabes por qué en lo de la iglesia? Porque cuando usted se compromete con algo poquito, Dios lo va a poner en algo más grande, pero usted va a poder ocupar su tiempo en algo mejor. Y más habilidades vienen y nos vamos transformando a la gloria de aquel que es perfecto, del varón perfecto que es Jesús. Amén. Amén.